El día de hoy me tomé la libertad de invitar al maestro Isaías Ruiz, él es economista. Eh, en medio de esta discusión de los libros, se ha distorsionado la discusión de que estos libros de texto traen al virus del comunismo y el socialismo. Entonces, pues como ya nos vamos a hacer comunistas todos, trajimos al maestro para que nos enseñe, nos muestre y nos diga qué es eso del comunismo, pero ya en un plan serio, ¿no? Entonces, obviamente no nos vamos a hacer comunistas, es una exageración, pero yo creo que es importante cuando hablamos de esto, ¿qué es el comunismo? ¿Con qué se traga? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Porque de pronto, no sé si has visto esas discusiones, es que el comunismo no, o el comunismo sí. Y dices, ¿y sabes qué es el comunismo? Es justamente como el tema de los libros de texto, los que no los conocen, es que yo Sí. los defiendo, pero ¿qué traen? No sé, Sí, pero los defiendo. sí, pero es que el comunismo, el martillo y la hoz, pero pues sí, así, ¿no? Entonces, maestro, bienvenido, ¿cómo estás, Isaías? Hola, buena tarde Adriana, buena tarde Gabriel. Pues estoy muy contento que se le haya ido la luz, fíjese, porque es el mejor ejemplo de lo que vamos a hablar. ¿Quiere comunismo? Bueno, ahí le damos una probada de comunismo un poco. Así sabe el comunismo. Así sabe más o menos, Ok, está ok. racionado todo. Oye, Así que, ¿qué es el comunismo? Bien, mira, tengo que explicar primero qué es socialismo y luego qué es comunismo, porque Ok. bueno, son como primos hermanos. A mí me gusta manejarlo, yo que soy más joven que tú. Sí, cómo no. Manejar el asunto de que el socialismo es como un Pokémon, todos esos juguetitos que evolucionan, Ujú, y un socialismo evoluciona a un comunismo. Pero hay ok. que entender ese concepto que es, Que por cierto, esto es en términos económicos, en términos porque económicos. podemos entenderlo en términos históricos, Sí, sí, sí. ideológicos. Vamos a meternos en términos económicos. Económicos y un poquito en ideológicos, Sí, porque claro, tiene claro. que ver. El socialismo, bueno, busca mejorar condiciones sociales de la clase trabajadora. Así, si me dices, dame un concepto rápido, es ese. Ujú. Socialismo busca que la gente que trabaja, o sea, los que nos partimos el Lomo. lomo todos los días, vivamos bien. Pues ahí no suena mal, ¿verdad? No, no. Y el comunismo es, además de eso, busca la eliminación de las De la clases lucha de sociales. clases. O sea, que no existan las clases sociales. Exacto. Todos somos como la canción de Imagine de John Lennon. Sí, 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 todos Todos bailando. así abrazaditos y bueno, John Lennon creo que no pensó que iba a haber tanto energético, pero pues ese sí existe en el comunismo real. No lo imagino. No lo imaginó, debió de haberlo puesto ahí, pero bueno. Y estas dos ideas se fortalecen con Karl Marx, que es un Ujú. economista alemán, que sacó dos libritos por ahí muy famosos, El Capital en el 1867 y El Manifiesto del Partido Comunista en el 48. Fíjate, ¿desde cuándo? Y ahora actualmente lo estamos comentando. Qué interesante, ¿no? Sí, no. De hecho, cuando él muere, su teoría queda como algo ya olvidado, pero luego lo retoman los obreros y Ujú. luego viene la lucha en lo que era Rusia, se convierte en Unión Soviética y le da fortaleza a ese Oye, concepto. lucha de clases. Sí, ¿Qué es eso? la lucha de clases se refiere concretamente a Marx en su análisis para vendernos, porque Marx lo que hace nos vende el socialismo. Desarrolla dos teorías, le llama el materialismo histórico, Ujú, que es un análisis histórico de la sociedad, ujú, basado en algo que se llama también el materialismo dialéctico, ujú, de las ideas. que no es otra cosa que le robó a Hegel, que era un filósofo alemán, la idea de la dialéctica, Ujú, que quiere decir este proceso de tengo una tesis, una idea, ujú, la confronto con la antítesis, una idea contraria, ujú, las dos luchan en la cabeza de uno y surge la síntesis, ujú. una nueva idea. Entonces dijo Marx, me gusta, suena bonito, lo compro, me lo llevo para acá, al terreno social, y la lucha de clases es eso, la clase dominante sobre la clase dominada, se pelean y surge algo nuevo. Que muchas veces esa clase dominante tiene que ver con los dueños de los medios de producción, en este caso las fábricas, En el caso del capitalismo en sí el es. caso, y como el lumpen No, proletariado. sí, los burgueses, Bueno, pero bueno, todavía no llegamos a eso. Pero sí, sí, bueno, claro. los ricos Ajá, y los pobres. sí. Exacto. O sea, burgueses y proletariado. Por eso cuando le dicen soy de la prole, a eso se refiere, pues que eres tú de la clase Que trabajadora. por cierto, ahí está bien interesante y que ya nos vamos a desviar porque el concepto pueblo, ya ves, cómo Es igual que ahorita, lo han fifí, pueblo bueno, es lo distorsionado, mismo. exacto, lo han distorsionado muchísimo y ahí de pronto, bueno, caemos en otra Sí, discusión. sí, pero es exactamente lo mismo. Es la misma, el asunto de los ricos, los fifís,
y de este lado el pueblo bueno o el proletariado. Bueno, ya en un término un poco más profundo, el socialismo es un sistema político, social y económico que se concentra en el bienestar común. Si lo manejo hasta ahí, y un concepto de organización colectiva, hasta ahí se oye muy bonito, dices tú, sí, Los Todos sindicatos. sí, todos juntos vamos a sacar adelante esto. De hecho, las ideas progresistas de ahí emanan también, porque dicen, sí, sí, juntos lo podemos lograr. Pero la realidad es otra. Ahora, el comunismo es, digamos, el socialismo, pero un poco más fuerte la idea. Es decir, es una doctrina política y social económica que toma la lucha de clases como un problema para la igualdad social. No podemos ser iguales porque hay clases. Ok. Eliminémoslas. Y por eso se viene la revolución. Sí, y el Estado tiene que tomar. ¿Quién es el Estado? El Estado es quien gobierna, él toma la batuta, no hay propiedad privada, ya ese es en el extremo, ya no hay propiedad privada, los trabajadores, la economía es de los trabajadores, no hay clases sociales, y entonces vas a preguntarte, ¿quién va a distribuir? El Estado. ¿Quién es el Estado? Los trabajadores. Oye, pero antes, para poder llegar a ese momento, tiene que haber, según muchos comunistas, una revolución que pueda Sí. desaparecer. O sea, y ese proceso de la revolución es un proceso, digamos, armado, violento. Sí, son tres fases, ¿no? Se supone que, fíjense bien, voy a decirles los últimos tres modos de producción de acuerdo a Marx y, digamos, la premisa. Capitalismo a cada quien de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a cada lo que posee. Ujú. Es decir, en el capitalismo, si yo tengo, y como dice la Biblia, al que tenga se le dará más y al que no tenga, aún eso que no tiene se le quita. O sea, algo así es el capitalismo. El socialismo es a cada quien de acuerdo a su trabajo. O como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Ujú. Así. En el socialismo es como, trabajas, bien por ti. No trabajas, lumpen, vámonos, basura, no te queremos aquí. Y en el comunismo es, perdón por ser tan, pues así es. Y en el comunismo es a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Como ya todos somos iguales, si Adriana necesita mi apoyo, yo te lo doy. Contando, Adriana, que el día de mañana ella también tendrá que apoyar a lo mejor a Gabriel, que está en una situación similar, y así nos apoyamos entre todos. Vuelvo al punto. Ambas, socialismo y comunismo, suenan muy bonitas, pero es un pensamiento utópico, le llamamos, porque en términos reales es muy difícil que esto se lleve a cabo. Y como en el comunismo se habla de un control del Estado, de un control que tiene que ver con dominar sobre todo los modos de producción, hoy lo usamos como sinónimo de todo lo que tenga que ver con un manejo fuerte del gobierno. Y aquí es donde emana otro tipo de cosa, pero al modo, el Memelandia, como la gente no sabe, pues usa comunismo. Ujú. En realidad lo que vivimos nosotros en los estados como el actual que tenemos en México y que tuvimos muchos años, que son paternalistas. ¿A qué me refiero con paternalistas? El gobierno cuidando a su pueblo, dándoles todo para Ujú, ayudarlos. ujú, Se conoce o emana de algo que se llama estado del bienestar. ujú. Perdóname, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en un instante. Estamos a través de Fórmula Vespertina, aunque sí. Así es que, pues. Bueno, pues ahí anda el titirititi. Bueno, retomamos la charla. Un saludo a la gente de la 8 de octubre y su, como le decía hace un momento, su sobremesa de apagón. Bueno, a ver, Isaías, nos quedamos con el tema del estado de bienestar. Surge Sí. el estado del bienestar. Así es. Bueno, para la gente del 8 de octubre es comunismo, todos somos iguales. A todos nos toca. Pues así es. Bueno, si es lo que usted quiere. Yo creo que no lo No, quiere. bueno, sí, no. Ahí no conviene. No, y yo creo que, bueno, ahorita, vamos, dale. Bueno, el estado de bienestar, ¿qué es? Es una idea que surge previa a Marx, quiero ser claro. Es una idea de los alemanes. Le voy a decir, esta parte está interesante porque habla de un Estado que se preocupa por los derechos sociales. Y creo que ahí nadie va, ni yo que me considero muy liberal y casi neoliberal, no lo soy, pero casi. Creo que nadie se va a pelear con las prestaciones sociales que debemos de tener. Entonces Bismarck fue el primer ministro alemán de aquella época que dice, no, el gobierno tiene que hacerse cargo de proteger al menos en esto a la clase trabajadora, a la gente, ¿no? Y lo hace justo en el momento de la revolución industrial, porque la revolución industrial los empresarios se estaban llenando de dinero. Entonces era, bueno, sí, está muy bien que les vaya muy bien a ustedes, pero vamos protegiendo también a la gente que trabaja. O sea, darles prestaciones, Exacto. horas de trabajo, sí, jornada laboral. Los alemanes se fueron los pioneros en el estado de bienestar. Ellos empezaron con esa idea de un estado, pues benefactor o protector, pues que cuidara.
sin meterse en la economía, quiero ser claro. O sea, no decir al empresario que puedes producir y que no. Ya. No, solo velar por los intereses de pues, las clases trabajadoras. Ahora, hay un teórico que es un sociólogo inglés, se apellida Marshall, que él decía que la clave del estado de bienestar se centraba en 3 pilares. Fíjate qué importante: la democracia, Importantísimo, ¿eh? bienestar social y el último te va a encantar, el capitalismo. En esos 3. Decía él, teniendo esos 3, usted ya ganó, tiene mano ganadora. Oye, y bueno, la democracia ya sabemos qué es, cómo se logra. Obviamente dentro de la democracia la libertad de expresión es. Fíjate que dentro de esta parte los estados europeos, bueno, el Estado europeo, hablando del Estado, no, siempre se ha desarrollado por ser muy avanzado en estos temas de democracia, libertad de expresión, Sí, filosofía, lo decías expresión de ahorita ideas. en el corte, es la cuna de la Revolución Industrial, 1789, las ideas, La medicina, la economía surge ahí en 1776 con Adam Smith, o sea, es la cuna de las grandes ideas, es cierto, Europa tiene esa ventaja. Y por supuesto, ahorita es cuna de la idea del estado de bienestar y por lo tanto, esta parte de la democracia cubre eso. La parte del bienestar social es, sí, que usted no tenga apagones, que viva bien, Claro, cómodo. O sea, claro. procurar que tenga todo lo necesario para vivir bien. No como rico, vivir bien, un bienestar común social. Y el capitalismo es la libertad de poder yo producir si quiero o trabajar si yo quiero para alguien. Y que esa misma producción y ese mercado libre me dé la elección tanto de trabajar donde yo quiera como de comprar lo que yo quiera. Así que bueno, desde esa óptica, pues está bien. Sí, ¿no? Sí, vamos bien, vamos Entonces, bien. la idea de cómo, ¿Dónde se rompió? ¿dónde se rompió? ¿O dónde se romperá? La idea está aquí, mira, el comunismo suena muy bonito, pero ya quedamos que es utópico. O sea, un Estado, fíjate la teoría comunista como es un Estado que se encarga, un Estado formado por trabajadores que se encarga de cuidar por toda la población que no tiene clase social, todos son iguales, y que va a llegar a un punto de desarrollo donde hasta el propio Estado desaparece y el pueblo gobierna al pueblo. Eso es mucha fantasía. Bueno, pues Lo estamos viviendo ahorita. es una idea, ¿no? Sí, Es una idea. O sea, nada más. pero fíjate, ¿cómo puedes pasar de lo dialéctico a lo material? Que es ahí el gran debate de que hasta el día de hoy, al día de hoy, no lo estamos viendo, ¿no? No, lo más cercano es el estado de bienestar, y sobre todo que tiene un empujón muy fuerte, porque ahorita lo que hablaba yo era el 1800. Pero después de la gran crisis de 1929, surge un economista, John Maynard Keynes, que en 1936 escribe la teoría general del empleo, interés y el dinero, donde él explica, hasta ese momento el gobierno no se metía en la economía, solo cuidaba este tipo de garantías sociales. Él les dice, no, necesitamos al gobierno de la economía. Para momentos de crisis, él ayude a regular. Pero, ¿en qué sentido se tiene que meter? A regular. A generar empleo, inclusive a tener empresas. Es ahí donde el gobierno se mete, es lo que te decía hace rato. Perdóname por el comentario, si no quiero que se enoje conmigo, pero es como invitar a la suegra que se meta a su casa y no la pueda sacar de la cocina. Es eso. O sea, lo que hace Keynes dice, ok, sí el gobierno puede meterse en la economía, pero que no se meta de más. Pero solo en momentos clave. Pero el gobierno le dice, tú métete a la economía, ¿y qué hizo? Pues se metió. Y se metió y se quedó desde 1940 hasta el 70, a finales del 70, que todo se vino al traste. Eso fue lo que sucedió. Entonces, los socialistas, cuando quieren ellos justificar cualquier cosa, necesitan agarrarse de algo. Entonces, yo la gran pregunta que siempre hago es, díganme ustedes un ejemplo de un país donde el socialismo haya triunfado. Pues usualmente te dicen los europeos como Noruega, Suecia, Suiza, Alemania. Y eso, déjame decirte, es una gran mentira. Todos sabemos que no es socialismo como tal. No, de hecho tiene un término, te va a gustar, es hasta romántico. Sí. Se llama capitalismo compasivo. Ese es el nombre que tiene ese sistema. Perdóname, justamente eso que comentas, ¿cómo es que ahorita también nos los están vendiendo como un virus, como va a pasar lo peor del mundo? O sea, ¿por qué es que desatan y sacan justamente el tema del comunismo ahorita?
Es solamente, es el eterno pleito político, o sea, es una politiquería, es lo que está pasando ahorita. Y la verdad, la gente en Memelandia, o sea, en En Facebook, redes. lo agarra la verdad, tómelo como es solo un chiste. Oye, pero no dejarás pasar que en los años 35, 33, 1900, en los Estados Unidos hubo una persecución que se le llamó el periodo del macartismo, que Por supuesto. había la persecución de los comunistas, más por un tema de ideología, porque Estados Unidos, como lo sabemos, y ahorita vamos a ese tema que hacia eso quería llegar también, ¿dónde se rompe? ¿Y por qué dicen que uno está bien y otro está mal? ¿No? Esa es como una pregunta. Pero sí Estados Unidos, de pronto obviamente, en una persecución política, ideológica de comunistas, censuró, desapareció, secuestró, en ese periodo llamado macartismo, que por cierto, mucho intelectual, científico. Ahí está Oppenheimer, la película de Buenísima, Oppenheimer. sí. Ahí hay un pedacito de macartismo muy buena también. Entonces, esa idea de que es que el comunismo nos va a volver tal cual, me parece que de pronto recobra esa idea macartista de persecución que me parece pues trasnochada completamente, así como el comunismo Sí, trasnochado, ¿eh? sí, es igual. De hecho, eso lo sabemos acá porque estamos del lado capitalista. Estoy seguro que del otro lado de la cortina de hierro En también Cuba, ¿no? pasaba exactamente lo mismo, correteaban a cualquiera que oliera Ah, capitalismo. sí, Ujú. sí, sí. Pero bueno, Cuba, sí, hubo tremendo. una represión Y intelectual, Corea del económica. Norte, Camboya, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, ya saben ustedes, históricamente así es. Y es la lucha ideológica, es una cuestión ideológica. Cualquier cosa que suena que me quieres meter ideología, yo voy a decir en un país capitalista, eres comunista. Es la ofensa. Sí, sí, sí. Sí, es como cuando te dicen, no, tu mamá, no la tuya, es lo mismo Sí, aquí. sí, O sea, sí. la ofensa mayor. La Sí, ofensa mayor es que te digan comunista. sí. Bueno, Oye, bueno, tenemos dale, que dale. hacer una pausa. Regresamos en un instante, ya casi terminando en esta tarde abriendo la conversación. Son las 3 de la tarde con 41 minutos. Entonces estamos de regreso en Fórmula Vespertina hablando sobre el comunismo y cómo es que pues ha ido cada vez aumentando tanto este tema con los libros de texto. Sí, Y pues antes de irnos a la pausa nos comentabas y decía Gabriel, ¿en qué momento se fragmentó? ¿En qué momento y que pues que se utiliza como esta expresión de es un virus, ¿no? Isaías. Bueno, hablamos ahorita de la Guerra Fría, todo el mundo lo sabe, cuando se divide después de la Segunda Guerra Mundial el mundo en dos bloques, perdió el socialista, tengo que aclarar, o sea, esta no es opción, nunca va a ser opción. El capitalismo es la opción, pero digamos que la carta que tienen los que tienen ideologías de corte social es el estado de bienestar, que es lo más cercano, que ya les dije que es una combinación entre ideas de Marshall del siglo XIX con ideas de Keynes, también que le dio mucho empuje a la participación del gobierno como un gobierno que protege, pero los objetivos son distintos. Mientras Marshall piensa en el bienestar común, lo que hace Keynes al invitar al gobierno a trabajar en la economía es porque quiere un empleo, un pleno empleo. O sea, tiene un enfoque más economicista, tengo que ser claro con eso. Ahora, les decía, el arma que tienen los socialistas para tumbarse de la barra, como decimos aquí en México, es, los países nórdicos son la muestra de que el socialismo triunfa. Sí funciona. No, el socialismo no es, ya les dije, se llama capitalismo compasivo y consiste en un estado de bienestar, sí, pero tiene muchos tintes de un estado muy de corte neoliberal. Es decir, sí reparten dinero, sí les va muy bien, claro. Ellos se basan mucho en este concepto de Schumpeter, que es del modelo económico, que habla de la destrucción creativa, Gabriel, que quiere decir que es la propia innovación en los procesos productivos y en la tecnología la que va generando cambios estructurales en las sociedades. Pero no hablamos de sociedades socialistas, hablamos la innovación, la investigación y el desarrollo. No a cargo del Estado. Solo se dan en países de corte capitalista de manera más fuerte, se exacerba. Es diferente que la iniciativa pública, ¿de acuerdo? La iniciativa privada se empuja. Ya. No es cierto, profesor, está loco lo que este tipo dice. Rusia. Veamos la pandemia. Ya. ¿Quiénes sacaron la vacuna? Ya. Ya.
Ya los sabemos. laboratorios de Privados, Londres sí, con sí. Pfizer Sí, y sí, alemanes. inversión Qué privada. interesante. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa. No se equivocó este señor, Schumpeter, ¿no? Cuando decía esto. Ahora, ¿de qué se trata entonces el capitalismo compasivo? Que se oye muy romántico. Es un sistema de libre mercado con programas sociales. Ujú, O sea, ujú. es decir, es un Estado que le da programas sociales, pero no es socialista. Ya. Y la pregunta es, oiga, profe, ¿y ese dinero que reparten en los programas sociales de dónde sale? Pues del capitalismo, Ujú. del libre comercio. Sí, estoy siendo claro, de Ujú. una economía capitalista. Entonces, nada se parece con el socialismo. Oye, Ahora, bueno, dale, dale. otra cosa importante, eh, no nos dicen aquí que, por ejemplo, en esos países no existe el salario mínimo. Ujú. Aquí sí existe el salario mínimo. ¿Y los impuestos? Y los impuestos son Ah, ya altos. se cobran. Son Ay, altos, ay, claro. ay. Vamos al rubro de educación, que fue el que empezó todo este tema, que Ok. tiene que ver con los libros. ¿Cómo funciona la educación en estos países? A ellos les dan un vale, Gabriel, un vale para educación. Sí, como si usted el gobierno le dijera, toma un vale, inscribe a tu hijo donde tú quieras. Ya. Ya ve, profe, eso es socialismo, les dan un vale. Sí, pero tienen la libertad de poder inscribir al chamaco donde se les dé la gana. Eso no es socialismo. Ya. Qué interesante. Entonces, bueno, así funciona. Oye, bueno, la idea de que, y aquí ya, y quizás me voy a salir de lo económico, Isaías, porque también Ujú. esta discusión de pronto cae en eso. Díganle que no estoy. ¿Hasta dónde realmente el concepto de comunidad? Porque también ahí hay un debate bien interesante. Es que el capitalismo también se centra en lo individualista de tu toma de decisiones, porque no estás viendo para la comunidad, sino solamente para ti. Yo ya me salí del terreno económico, como te has Ajá. dado cuenta Sí, con sí, esta sí. pregunta, ya quizás deberíamos de tener un filósofo aquí para que nos ayude, pero también de pronto se cae en ese debate que se sale de lo económico y caemos en esto, que quizás ciertas perspectivas sí debemos pensar en la comunidad. Por ejemplo, ahora con el tema de los apagones, Adriana, con todo esto que nos están llamando a ser comprensivos, a ver por los demás, a apagar el foquito y no pensar en nosotros mismos. De pronto esas discusiones también están ahí en medio de esto, ¿no? Sí, y te voy a contestar con algo que probablemente mucha gente desconozca. Fíjate que el padre de la idea capitalista, que quiero ser claro que la palabra capitalismo viene del marxismo. Acá nosotros decimos del libre mercado. En el libre mercado, Neoliberal. los liberales, que me considero liberal, yo pensaba antes que yo era neoliberal, fíjate, y una vez que expuse, un colega me dijo, español, me dijo, no, profe, usted es liberal clásico, te voy a decir por qué. Porque me gusta a mí mucho la idea básica que maneja Adam Smith. Adam Smith es el padre de la Ujú. economía, escribió estos libros en 1776, el principal, pero fíjate, él también escribió otro que se llama de los principios morales. Ujú. Si tú lees esos libros, te das cuenta que la visión que tenía él del capitalismo que le llamamos ahora, que es el libre mercado, era una visión, digamos, menos, digamos, menos abusiva en Ya. el contexto. Era preocuparse por el otro. Ujú. A esos, los principios morales están muy interesantes porque dices, ¿cómo un economista puede escribir? Sí, sí lo escribió. Fíjate. Pero lo hemos olvidado en aras de la revolución industrial, del capital. O sea, pasaron muchas cosas que terminaron por confirmar cosas que él mismo vaticinó. Él vaticinó que era peligroso esa combinación gobierno y empresarios, porque podía prestarse a corrupción. Fíjate. Fíjate, y lo adivinó, tal cual pasó. Y la realidad es, ¿por qué no funcionan estas cosas en nuestros países? Te mostraba yo hace rato que estábamos aquí. Tiene que ver con la población también. Nos hablan de esos países, es que podemos ser como ellos. De una vez le aviso, usted nunca va a ser Noruega, no va a ser No, pues Dinamarca. no. O sea, yo sé que se va a enojar conmigo, eso es mentira. Porque para empezar tienen poblaciones de 10.42 millones, de 5 ¿Quién? millones. Estoy hablando de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia 10 y nosotros somos Dinamarca. Nosotros traemos de 130. 130, Brasil 214, No, vaya. Argentina 45, en la vida, por favor. O sea, hay que ser como que claros. Bueno, no se vamos a ser comunistas. No, es mejor el capitalismo, le conviene, créanmelo. Lo que tenemos que exigir es que lo hagan bien los gobiernos. Sí, y la corrupción. El problema de nosotros, y a ver si ya con eso ya no, yo creo que me gano que ya no me invites. El problema real en los países como el nuestro se llama
clase política. Sí, realmente, mira, no hay sistema económico, Isaías, que aguante los niveles de corrupción que estamos teniendo, porque eso que me digan, es que ya no hay corrupción, no, sí No, hay no. corrupción. Y sea comunismo, porque lo hemos visto en historias en China, de la manera en que la corrupción de pronto se siembra y empieza ahí a crecer. No hay sistema político que aguante la corrupción, no lo hay, no lo hay. Es una cuestión cultural. Y empieza con los libros de texto. ¿Cuánto tiempo tenemos, Salma? Ya, bueno, 4 minutos. Oye, para concluir, para ir concluyendo, bueno, eso de los libros de texto, pues ya queda claro que no nos vamos a ser comunistas, por supuesto que no, es una exageración, Así es, pero sí trae una carga ideológica que hay que cuidar. que eso ya es, que ya esa es otra discusión. ¿Qué recomendación para conocer, para adentrarnos en todo esto? ¿Qué libro? Obviamente seguirte a ti ahí en YouTube, en Pocket Economics, pero ¿qué nos recomendarías para a quienes nos queremos iniciar en esto del comunismo y el socialismo y los sistemas Bueno, económicos? De comunismo y socialismo no sé mucho, o sea, no me refiero a que no soy experto porque lo estudié, me chuté el Capital sí, me chuté el Manifiesto del Partido Comunista sí, porque yo lo considero mi enemigo y al enemigo hay que conocerlo bien. Así que no lo voy a instruir para que se haga así, lo voy a instruir para que se haga Jedi. Bueno, que se lea el manifiesto comunista de Sí, Marx. sí, si va a leer uno de esos libros, quiere conocer un poquito más de socialismo, comunismo, empiece por el Manifiesto del Partido Comunista, Ya. que es como digamos, así como Sí, la tira la- cómica, la- sí, la- sí, es la más sencillita de esas. Sí, sí, está muy, muy sencillo. Pero, ¿qué libro recomiendo para que entienda de economía bien? Su economía, la que está viviendo, un libro que se llama Economía Liberal para no economistas y no liberales, de Javier Sala y Martín. Bueno, lo voy a buscar, ¿eh? Ahí está. Isaías, muchísimas gracias. No, a la orden, ya saben. Pues muchísimas gracias, Isaías.